Buenos días, soy Alonso con Fe y Pensamiento Crítico, aquí leyendo ahora el capítulo 3. Estamos en nuestra lectura del libro de Primer Samuel en el Antiguo Testamento de la Biblia y hoy día nos toca el capítulo 3. El capítulo 3 es un capítulo pequeño. La historia que nos lleva hasta aquí es que Ana canta alabanzas a Jehová, Samuel ministra delante de Jehová. Recordamos a Ana, una mujer, en Ramatán Sofín, montes de Efraín, se llamaba Elcana, el hombre, y tenía su esposa. ¿Okay? Tenía dos esposas, de hecho. Una de ellas tuvo hijos y la otra no. La historia es sobre la que no tuvo hijos. Y requirió un milagro el que tenga un hijo. Ana se llamaba. Y ella sufría tanto los dolores emocionales de no tener hijo que rogó a Dios. Y sufría también el abuso emocional de la otra esposa, burlándose de que ella tenía hijos y él no. Sin embargo, el esposo, Elcana, tenía ciertas preferencias hacia Ana. Y bueno, eso le fastidiaba mucho a la otra esposa que se llamaba Penina. Entonces, Penina y Ana no se llevaban bien y Ana sufría mucho y le rogaba a Dios con lágrimas y devoción: por favor, dame un hijo, por favor, hasta que hace un voto: si me das un hijo varón, te lo voy a consagrar a ti y consagrarlo a tu servicio para siempre, para el resto de su vida. Ya hemos hablado en ese capítulo respecto a las opiniones actuales, ideas de lo que debería ser imponer las ideas de los padres sobre los hijos. Pero en fin, ahora no lo quiero volver a dar vueltas. Ese tema está en el capítulo 1 y el capítulo 2. Entonces se da el milagro, sale embarazada, tiene un bebé. Para esto hay un sacerdote en el templo. Elcana y Ana y Penina y toda la familia van al templo una vez al año, como es ritualmente acostumbrado de todos los israelitas, a celebrar los sacrificios anuales y las gratitudes y holocaustos y todo lo que se acostumbra a hacer anualmente en el templo en la ciudad de Silo. Entonces, cuando sale embarazada finalmente, no es así de simple. Cuando Ana oraba rogando e hizo un voto a Dios: si me concedes, te lo dedico, te lo consagro, te lo entrego al hijo para toda su vida, el sacerdote del templo, el sacerdote en jefe llamado Elí, la ve, la considera una vagabunda, borracha, y dice: vete. Y ella se defiende y dice: no, estoy rogando a Dios porque estoy sufriendo por esta razón. Entonces Elí dice: ok, me equivoqué, ojalá que Dios te conceda lo que estás pidiendo. Y ella se fue contenta: el sacerdote de Dios me ha dicho que Dios me conceda, entonces va a ser concedido. Y fue concedido. Entonces salió embarazada, pasó el tiempo del amamantamiento y ella no volvió a la visita anual del templo en Silo, sino hasta que destetó al hijo. Este hijo se llamó Samuel. Y cuando estuvo destetado, ya no bebía leche del pecho de la madre, entonces lo llevó al templo y lo entregó. Lo entregó en el templo. A dedicar la vida del niño a la vida del templo. Parece que es una costumbre conocida, aceptada, porque no me imagino al templo como una guardería de niños, pero fue aceptado. Entonces empieza la vida de Samuel en el templo y dice que Samuel crecía en estatura y en sabiduría y era impresionante y era muy seriecito y aprendía rápido y daba el ejemplo. A la par, Elí, que era el sacerdote del templo, que ahora está a cargo de Samuel, un buen hombre, pero él tenía hijos. Ahora, el sacerdote del templo no es sacerdote solamente porque se ganó el puesto, sino por herencia de tribu, por patriarcado. Era de la tribu de Leví, que son la tribu de Leví los encargados a oficiar el sacerdocio de oficiamiento de ordenanzas del templo para el pueblo de Israel. Desde la época de Moisés, desde que salieron de Egipto y cruzaron el desierto, a la tribu de Leví se le asignó los derechos y deberes del templo. Así que por generaciones, tenemos ahora a Elí. Han pasado 600 años, 500 años desde Moisés y sigue la tradición. Y Elí tenía sus hijos, por lo tanto, por herencia patriarcal, también los hijos tienen el sacerdocio levítico y están oficiando los holocaustos y
los servicios de sacrificios de animales y recepción de las ofrendas de todo el pueblo, y de eso vivían ellos. Pero menciona que los hijos de Elí no tenían ningún respeto por estas ordenanzas y se burlaban y no los tomaban en serio. Y por acá dice, cualquiera que sea ungido, acá el 17 del capítulo 2, menospreciaban los sacrificios de Jehová. Pero Samuel, el niño Samuel, que ya está creciendo, él era muy sericito. Y los hijos de Elí, que estaban por encima de Samuel en edad y en cargo, eran los menospreciadores y trataban mal las cosas, se aprovechaban, se quitaban más o de lo que debían de los sacrificios. Se metían con las mujeres que estaban a la puerta del centro del tabernáculo, esperándolos a ellos que contrataban sus servicios, en fin, y cosas así, ¿no? Y el padre los reprende y los reniega, y no hagan esto, y por qué hacen esto, pero no los castigaba. Luego Dios castiga a Elí por no castigar a sus hijos. Y hay una maldición terrible en la que el sacerdocio levítico no más va a pertenecer a tu generación, a tu linaje, a tu familia, no más. Eso es terrible para ellos. ¿Ok? Eso fue el capítulo 2. Muy bien, así entramos al capítulo 3. Más o menos eso fue. A ver, Ana canta alabanzas a Jehová, Samuel ministra delante de Jehová, Elí bendice a Elcana, el padre de Samuel, y a Ana, la madre de Samuel, y ellos tienen hijos e hijas. Elí también le hizo una promesa: ahora que tú has entregado a tu hijo al templo y ya no tienes más hijos, que Dios te bendiga con más hijos, que reemplacen la ausencia de a quien has entregado. Y tuvieron más hijos. Los hijos de Elí rechazan a Jehová y viven en la iniquidad. Jehová rechaza a la casa de Elí. Lamentablemente. Elí no era el malo, sus hijos eran los malos, pero Elí no impidió, por lo que es cómplice de alguna manera, y fue cortado. Muy bien. Samuel está creciendo dentro del templo. Samuel 3. Y el joven Samuel servía a Jehová delante de Elí. Elí era el jefe, el sacerdote en jefe. Y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. La palabra de Jehová se referirá al evangelio, la doctrina, el estudio de las escrituras, ¿no es cierto? Era de estima. Era valiosa porque no era frecuente, dice acá. Ok, interesante. Aquellos días. Y no había visión manifiesta. Ok, entonces entiendo que esta frase quiere decir que la palabra de Jehová era de estima, es decir, bendito sea el que la escuche, porque hace mucho que no la escuchamos. En aquellos días no había visión manifiesta. Desde hace cuánto, de Moisés, y vimos el monte Horeb y la mano de Dios y todos los milagros, y luego Josué, y luego la toma de posesión de las tierras prometidas, y las guerras, y los milagros, y el sol que se detiene, y los granizos que destruyen al enemigo, y cuántas cosas impresionantes. Y Jehová hablaba con Josué, y luego otros, y se empieza a escuchar menos la voz de Jehová, las manifestaciones de Jehová, las visiones, los milagros, menos. Jesús dijo, en el futuro de esta historia, dijo: si no hay milagros en tu pueblo es porque no hay fe en ese pueblo. No lo dijo con esas palabras, pero dijo eso. Entonces, mira, no había visión manifiesta. No era un tiempo santo. Revelación. Ok. Número 2. Y aconteció que un día, mientras Elí estaba acostado en su aposento, en su cuarto, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse y no podía ver, o sea, se estaba durmiendo o se estaba quedando ciego. Supongo que se estaba durmiendo. Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Aquí estoy. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Ahí podía dormir alguien, ¿no era el lugar santísimo? Ya no sé cómo está configurado este templo en Silo, que ya tiene más de 500 años desde que llegaron a la tierra prometida.
Entonces, no sé, han puesto una camita ahí al costado y el niño duerme. Ahora, ya no es tan niño, ¿no es cierto? Ya ha ido creciendo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No tenemos una clara idea. Pero ya lo imagino un jovencito. Y el joven Samuel, ¿ok? El joven Samuel. ¿Cuánto se le calcula a un niño que se le diga el joven Samuel? ¿12 años? Estaría acercándome, porque 16 sí podría ser joven, pero ya se le puede considerar un hombre también. 10 añitos, el joven Samuel podría ser. 10 a 12 años me hace sentir apropiado. Vamos a ver. Y Jehová llamó a Samuel, y Samuel respondió, heme aquí, aquí estoy. Y corriendo hacia Elí, dijo, Samuel corrió hacia Elí, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Entonces Samuel no reconoció quién lo llamaba, pensó que era Elí, de hecho era el único que estaba ahí. Y no era común decir que Dios estaba hablando. Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él se fue y se acostó. Qué raro. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel fue a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Pero ya Elí está con la ceja levantada, ¿qué está pasando? Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ¿ok? No sabía lo que eran revelaciones, visiones, nada. Solo sabía de Jehová, pero no conocía a Jehová, tal vez. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada, ¿ok? ¿Qué edad? ¿13, 14 años? ¿14, 15? Puede ser, ¿no? Jehová, pues, llamó por tercera vez a Samuel. Y él se levantó y fue a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Interesante la docilidad de este joven. No es otra vez me llama por las puras, seguramente me va a decir que no me ha llamado. Mejor no le hago caso. O cambia su tono y decir, caráspita, ¿para qué me llamas 3 veces? Ya, deja de jugar conmigo. Pero no, cada vez, aquí estoy. ¿Qué necesitas? Aquí estoy. ¿Qué necesitas? Aquí estoy. 3 veces. Bonita reflejo de carácter humilde. Entonces, Elí entendió. No, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Qué bueno que Elí la tuvo clara. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llama, dirás, habla Jehová, que tu siervo escucha. Y si te llama, dirás, desde ahí quiero marcar eso. ¿Cómo puedo internalizar esa frase? Podemos dedicar nuestra vida buscando a Dios y creciendo, definitivamente creciendo en espiritualidad y conexión con Dios. ¿Y qué no daría el que busca a Dios de poder obtener una visita de Dios? Ahora hay diferentes niveles de visitas de Dios. Puede venir a mi corazón y enternecerlo de tal manera que recibo paz aún en las épocas más tormentosas y de agravios más graves. Esa es una visita de Dios. O habla a mi mente y me hace entender cosas, o me hace sentir alegría y paz, o escucho una voz en mi cabeza, qué bonito, qué suerte, qué privilegio. O esa sensación cuando estás arrodillado en tu soledad, volcando tu alma a Dios por las razones válidas que sean, y sentir el abrazo intenso del mismísimo Dios envolviéndote. Todas esas son visitas, pero ¿qué no daríamos por escuchar la voz físicamente? Y poder responder, habla Jehová, que tu siervo escucha. ¡Wow! Ahora, Dios no da un hilo, una puntada sin hilo, dice, ¿no? No hace algo sin un propósito, simplemente, qué bonito, voy a visitarte. No, cuando Él empieza algo es porque algo grande está por pasar. Y cuando algo grande está por pasar conmigo o con alguien involucrado, las cosas se van a poner color de hormiga, se espera muchísimo de ti.
muchísimo de ti. La vida de los profetas es una cosa que me impresiona muchísimo. ¿Quién tiene la capacidad, el temple, el carácter, la constancia, la integridad de permanecer en el servicio de lo que se le ha encomendado, a pesar de las terribles oposiciones que recibe, aún hasta la muerte muchas veces, y permanecer fiel? Los profetas. Bueno, acá Jehová está hablando a Dios. Perdón, Jehová está hablando a Samuel. Y Elí le está enseñando a Samuel: la próxima vez que te llame, responde así: habla Jehová, que tu siervo escucha. Y se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se puso delante de él, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo escucha. Se puso delante de él. ¿Esto es una visión? Y llamó como las otras veces. Vamos a ver. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel. Ya ves, no voy a hablar por las puras para visitarte nomás. Hay un propósito enorme. Haré yo una cosa en Israel que a quien la oiga le retiñirán ambos oídos. Ok, qué introducción tan misteriosa. Retiñirán, acá lo dicen, es decir, arderán de vergüenza. Ok, eso es una humillación terrible. He aquí, haré yo una cosa en Israel que a quien la oiga, no solo a Israel, sino a otros, le retiñirán de vergüenza, le arderán de vergüenza ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí, sabemos del capítulo anterior que a Elí se le maldice sin las bendiciones del sacerdocio, a él y a toda su posteridad, por las ofensas de sus hijos, ¿no es cierto?, que él no impidió. Aquel día, dice Jehová, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Cuando comience, también acabaré. Ok, eso suena a muerte súbita en cuanto a de pronto. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido y él no los ha reprendido. Esto es lo que habíamos entendido del capítulo anterior. Esto de acá es una evidencia de la culpabilidad que carga el cómplice. Hay pecados por comisión, los que cometo yo, y hay pecados por omisión, los que omito o evito hacer. Pecado de omisión. Como dice el dicho, la sociedad no es mala por los malos que hay en ella, sino por los buenos que no hacen nada para evitar la maldad que observan. Sus hijos se han envilecido, entregado en sus pasiones carnales, y él no los ha reprendido. Es su responsabilidad reprenderlos. Nuestra responsabilidad como padres no es que nuestros hijos sean perfectos. Quisiéramos que lo sean y les enseñamos todo para que lo sean, pero ellos deciden, y si ellos deciden ser malos, lo hacen por su propia cuenta y para su propia destrucción. Pero yo debo enseñarles que no sean malos, que se arrepientan, que salgan de sus errores y hagan las cosas bien. Así lo hago por amor, porque quiero lo mejor para ellos, pero también me lavo las manos de sus pecados, porque si no los ayudo, si no los reprendo, sus pecados caen sobre mí, porque yo sé que está mal, y por omitir a corregirlos, soy culpable también. Pecado de omisión. 14. Y por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, no será perdonada, ni con sacrificios ni con ofrendas. Wow. Estamos hablando del pecado imperdonable. A ver. Estamos
estamos hablando del pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Hay algunos puntos en las escrituras que hablan de esto. No quiero entrar a ese tema, pero parece acá que no será expiada jamás, no será perdonada jamás. Wow. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. Qué extraña visión, no sé, revelación ha recibido Samuel. Es un jovencito y le está hablando del jefe, de Elí. Y que Elí va a ser destruido porque ha sido un mal padre guiando a sus hijos y la consecuencia sobre todo a su descendencia de pecados que jamás serán expiados. ¿Qué tiene que ver con Samuel? Y lo deja pensando. Llamando pues Elí a Samuel en la mañana ya, ¿estoy bien? Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, una de sus responsabilidades como junior asistente, supongo. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¿Qué le digo ahora? Dios me ha dicho algo terrible para él, ¿cómo le voy a decir eso? Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, ¿qué es la palabra que te habló Jehová? Ambos no han dormido pensando en esto. Te ruego que no me la encubras. Total, ¿para qué le pregunta? Así te haga Dios y aún te añada si me encubres palabra de todo lo que hablo contigo. Así te ruego que no me la encubras. Que no me guardes el secreto. ¿Qué es la palabra que te habló Jehová? Te ruego que no me la encubras, no te la guardes, dímelo. Y que Dios te añada a ti lo que habló contigo si me guardas el secreto. Así te haga Dios y aún te añada si me cubres palabra de todo lo que habló contigo. Así te haga, ¿cómo te haga? Como ha dicho. Lo que ha dicho, lo que ha dicho no es para mí, es para ti, Elí. Bueno, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. ¡Auch! Pobre Elí. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parezca. Él sabía. Ya en el capítulo anterior vemos que Elí sabía esto, recibió esta confirmación de que va a ser terriblemente castigado. Ahora se lo está revelando al niño o al junior, al joven. Jehová es y haga lo que bien le parezca. Me lo merezco. Y Samuel, ya dije esto muy bien, y Samuel crecía y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea, se cumplió toda. Y todo Israel supo, desde Dan hasta Beérseba. Supongo que son los extremos de los límites de Israel, que había sido confirmado como profeta de Jehová. Eso es una cosa que yo no tenía muy clara, lo podía asumir. Dios habló con él, ahora él es profeta. Pero esto parece ser algo sabido en la época también. Samuel había sido confirmado como profeta de Jehová. ¿Qué edad asumimos que tiene? Pongámosle 15 años, ¿no? 12 años, tal vez 12. 13, 14, bueno. Así volvió Jehová a aparecer en Silo. Después de cuántos años nadie ha contado una historia o tenido una experiencia de Dios presentándose. 5 siglos, más o menos. No sé si en las historias que vimos aquí en estos 500 años después de Josué, si hay alguna historia de Dios presentándose. En la historia de Sansón hay una revelación sobre los padres de Sansón, sobre la madre, pero era muy, muy personal nomás. No hay nada. Tiempos de paz, tiempos de guerra, tiempos de invasión, tiempos de prosperidad. 500 años. Muy bien. Así volvió Jehová a aparecer en Silo. Aparecer en existencia premortal, Silo, Josué 18, ya lo hemos leído. Es ahí a donde llegaron, se formó ahí el templo, por ahora. Ese por ahora van 500 años.
Jehová se revelaba a Samuel en Silo por medio de la palabra. Así volvió Jehová a aparecer en Silo, porque Jehová se revelaba a Samuel en Silo por medio de la palabra de Jehová. Jehová se revelaba por medio de la palabra de Jehová. Parece una frase tonta, pero ¿cuál es la palabra de Jehová? Muchas veces es las escrituras, muchas veces es los pensamientos que recibimos revelatorios en nuestra oración personal, muchas veces es cuando cumplimos nuestra responsabilidad, entendemos cosas, y esa es la palabra de Jehová. Muchas veces es las escrituras, repito. Entonces, Jehová se revelaba a Samuel por medio de la palabra de Jehová. Pueden haber sido más conversaciones. Capítulo 3, y a partir de este momento Samuel es un profeta. Samuel había sido confirmado como profeta de Jehová. Esto da inicio a la historia potente que Samuel va a ejercer sobre Israel. Capítulo 3. Así pues cerramos este capítulo y nos veremos cómo inicia esta historia de Samuel en el próximo capítulo.